Siempre creí que el amor de una madre podía soportarlo todo, que no había traición capaz de romper el lazo entre una madre y su hijo. Pero hoy, mientras me encuentro sentada en una banca del parque, con una bolsa llena de las pocas pertenencias que me permitieron llevar, comprendo que estaba equivocada. Mi nombre es Teresa, tengo 62 años y hasta hace unos días vivía en la casa que construimos con tanto esfuerzo junto a mi difunto esposo. No era una casa lujosa, pero estaba llena de recuerdos. Cada pared, cada mueble, cada rincón guardaba la historia de nuestra familia, de nuestros sueños y de las risas de mi hijo, Julián. Julián fue mi único hijo y, desde que quedé viuda, me dediqué por completo a él. Trabajé día y noche para darle lo mejor, para que nunca le faltara nada. Lo vi crecer, lo vi convertirse en un hombre, y cuando me pidió que le heredara la casa en vida, no dudé en hacerlo. Mami, así evitamos problemas en el futuro, me dijo con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Y yo, ciega de amor, firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. Al principio, todo siguió igual, seguía cocinando para él, limpiando la casa, atendiendo a su esposa y hasta cuidando a mis nietos. Pero pronto noté que algo había cambiado. Empezaron las miradas frías, los susurros a mis espaldas. La esposa de Julián, Marta, dejó de disimular su fastidio cuando yo estaba cerca. Y luego llegaron las indirectas. Sería bueno que tu mamá tuviera su propio espacio, le decía a mi hijo mientras yo fingía no escuchar. Pero lo peor llegó hace 3 días. Julián se sentó frente a mí con la expresión de quien está por dar una mala noticia, pero sin el menor rastro de remordimiento en el rostro. Mami, creo que lo mejor es que busques otro lugar donde vivir. La casa ahora es mía, y Marta y yo necesitamos nuestro espacio. Al principio, creí que era una broma. Lo miré esperando que soltara una risa y me dijera que todo era un malentendido. Pero su mirada era firme, decidida. No quiero discutir, mami. Ya lo hablamos y es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿Cómo podía hacerlo si mi corazón se estaba rompiendo en 1000 pedazos? Intenté razonar con él, le recordé que esa casa la habíamos construido juntos, que su padre había trabajado hasta el último de sus días para que tuviéramos un techo donde vivir. Pero mi hijo, mi propio hijo, solo me miró con frialdad y repitió que ya había tomado una decisión. No sé cuánto tiempo pasé en shock, incapaz de moverme o de hablar. Marta me miraba desde la cocina con los brazos cruzados, satisfecha. Y yo comprendí que esto había sido su plan desde el principio. Esa misma noche empacé mis cosas. No sabía a dónde ir, pero sabía que ya no era bienvenida en mi propio hogar. Antes de salir, me detuve en la puerta y miré por última vez la sala donde Julián dio sus primeros pasos, la mesa donde compartimos tantas cenas en familia, las fotos en la pared que aún mostraban una versión más joven de mí, sonriente, sin saber lo que el futuro me deparaba. Cerré la puerta con el alma hecha pedazos y me alejé, sin mirar atrás. Ahora, sentada en esta banca del parque, con la incertidumbre clavada en el pecho, me pregunto en qué momento mi hijo dejó de amarme. O peor aún, si alguna vez me amó. Pasé la noche en un refugio para mujeres. Nunca imaginé que llegaría a este punto. Compartí habitación con 3 mujeres más, cada una con su propia historia de abandono y sufrimiento. A mi lado, una señora de cabellos grises rezaba en voz baja, otra, más joven, miraba su teléfono con el rostro bañado en lágrimas. Y yo simplemente no podía dormir. A la mañana siguiente, me obligué a ponerme de pie y pensar en lo que haría. No tenía muchos amigos a los que acudir. Mi familia, escasa y lejana, no me había hablado en años. Pero había alguien, Marina, mi mejor amiga de juventud. No había sabido de ella en mucho tiempo, pero si alguien podía ayudarme, era ella. Caminé hasta una cabina telefónica y busqué su número en una vieja agenda que había metido en mi bolso sin pensar. Cuando descolgó el teléfono, su voz fue como un alivio en medio de mi tormenta. Teresa, no puedo creerlo. ¿Dónde estás? No pude evitarlo. Lloré. Le conté todo entre sollozos. Y ella, sin dudarlo, me dijo, ven a mi casa, ahora mismo. Con el corazón latiendo acelerado, tomé el autobús y me dirigí hacia su hogar, esperando que, al menos, quedara un poco de bondad en el mundo para mí. Pasaron los días, y en casa de Marina encontré un refugio temporal, pero mi corazón no hallaba paz. No podía comprender cómo mi propio hijo había sido capaz de echarme a la calle sin el menor remordimiento. Me debatía entre el dolor, la rabia y la desesperación, pero más que nada, quería respuestas. Decidí enfrentar a Julián. Esa tarde, tomé un taxi hasta mi antigua casa, la casa que había sido mi hogar, pero al llegar, el impacto fue mayor de lo que esperaba. La fachada había cambiado, la puerta principal, que antes era de madera,
había sido reemplazada por una moderna de acero. Una nueva cerca rodeaba el jardín, y lo más doloroso, mis mesetes, aquellas que cuidé con esmero por años, ya no estaban. Tosé el timbre con el corazón latiendo con fuerza. Pasaron varios segundos hasta que la puerta se abrió y ahí estaba él, Julián, mi hijo, pero su rostro no mostraba sorpresa ni culpa, solo molestia. Mami, ¿qué haces aquí? Te dije que no podías volver. Me temblaban las manos, pero no retrocedí. Necesito hablar contigo. Necesito entender por qué hiciste esto. Julián suspiró con fastidio y miró hacia el interior de la casa, como si temiera que alguien nos viera. No hay nada que hablar. Ya tomaste tu camino y nosotros el nuestro. Tu camino y el de esa mujer. No pude evitarlo. Mi voz se alzó con rabia. Marta fue quien te llenó la cabeza con esta idea, ¿verdad? Julián apretó los labios, pero vi el destello de incomodidad en su mirada. Marta solo quiere lo mejor para nuestra familia. Y tú ya no encajas aquí. Sus palabras fueron un cuchillo en mi corazón. ¿Tu familia? Yo soy tu madre, Julián. Sin mí no estarías aquí. Esta casa la construimos juntos. Y ahora me tratas como si fuera una extraña. Mami, basta. Se cruzó de brazos, impaciente. Firmaste los papeles voluntariamente. La casa es mía. No hay nada más que hablar. La frialdad de su voz me heló la sangre. Ya no era el niño que había criado con amor. Era un desconocido. Di un paso atrás, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Sabes qué, Julián? Algún día te darás cuenta del error que cometiste. Algún día necesitarás a tu madre, y para entonces, quizá ya sea demasiado tarde. Su expresión no cambió. Además, te aviso que en unos días venderemos la casa. Nos mudaremos. La noticia me cayó como un bol de agua fría. ¿Venderás la casa? Sí. Marta quiere algo más grande, y con el dinero podré asegurar el futuro de mis hijos. Esa casa era el legado de tu padre, grité, incapaz de contener mi dolor. ¿No significa nada para ti? Julián encogió los hombros. Solo es una casa, mami, nada más. En ese momento, supe que lo había perdido. Mi hijo ya no era mi hijo, y mientras me alejaba de la casa que pronto dejaría de existir, una sola idea cruzó mi mente: si Julián podía traicionarme de esa manera, yo también podía tomar medidas drásticas. Aún no sabía cómo, pero haría algo para impedir que se saliera con la suya. El sentimiento de traición me carcomía. Pasé noches sin dormir, dando vueltas en la cama, pensando en cómo un hijo podía ser tan desalmado con su propia madre. Y entonces, un pensamiento se aferró a mi mente: si Julián quería borrar mi existencia de su vida, yo haría lo imposible por recordarle quién soy y lo que me hizo. Al día siguiente, decidí visitar a un abogado. Me costó reunir el dinero para la consulta, pero necesitaba saber si había alguna forma de recuperar mi casa. Lamentablemente, la respuesta no fue la que esperaba. Señora Teresa, usted firmó la cesión de derechos voluntariamente. Legalmente, su hijo es el dueño absoluto de la propiedad. A menos que pueda demostrar coacción o fraude, no hay mucho que hacer. El golpe fue devastador. Sin embargo, mi abogado añadió algo que encendió una chispa de esperanza: si la casa aún no ha sido vendida, podría intentar negociar con él. Pero necesita pruebas o algo con que presionarlo. Presionarlo. La idea empezó a tomar forma en mi cabeza. Sabía que no podía confiar en la justicia, pero tal vez podía hacer que Julián sintiera el mismo miedo y desesperación que yo experimenté al quedarme en la calle. Esa noche, volví a mi antigua casa, no para confrontarlo, sino para observar. Me escondí entre los árboles frente a la propiedad, envuelta en un abrigo viejo, y esperé. Vi las luces encendidas, las sombras de Julián y Marta moviéndose tras las cortinas. Escuché risas, felicidad. Mientras yo dormía en un colchón prestado, ellos disfrutaban del hogar que me arrebataron. El coraje se apoderó de mí. No podía permitir que todo terminara así. A la mañana siguiente, me dirigí a una vieja amiga, Patricia, que trabajó durante años en el registro de propiedades. Le conté mi historia con lágrimas en los ojos, y aunque dudó al principio, accedió a ayudarme a investigar. Pasaron unos días antes de que Patricia me llamara con información inquietante. Teresa, tu hijo está en problemas. Tiene muchas deudas, más de las que imaginaba. Mi corazón se aceleró. ¿Deudas? ¿Qué tipo de deudas? Préstamos personales, tarjetas de crédito al tope. Pero lo más grave es que ha firmado un acuerdo con un prestamista bastante turbio. Usó la casa como garantía. Si no paga pronto, la perderá. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Julián había hipotecado mi casa para obtener dinero fácil. Marta probablemente estaba detrás de esto. Tal vez la idea de vender no era solo por un futuro mejor, sino porque estaban desesperados. Era mi oportunidad. Esa misma noche, llamé a Julián. Su tono fue seco cuando contestó.
Mami, te dije que no me llamaras. Respiré hondo y sonreí, aunque él no podía verlo. Sé lo de las deudas, hijo, sé lo de la hipoteca. Sé que la casa no es tan tuya como pensabas. Hubo un silencio. Luego, su voz bajó. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Eso no importa. Lo que importa es que podemos arreglar esto. Yo puedo ayudarte si haces lo correcto. ¿A qué te refieres? Devuélveme la casa, Julián. La línea quedó en silencio por un momento antes de que él soltara una risa seca. No puedes obligarme. Tal vez no, pero si no me la devuelves, me encargaré de que todo el mundo sepa la clase de hijo que eres. Y más importante aún, los prestamistas sabrán que no tienes cómo pagarles. ¿Sabes qué hacen con la gente que no paga, verdad? Julián tragó saliva. Podía sentir su nerviosismo al otro lado de la línea. Marta. Marta no puede enterarse de esto. Ah, ¿no? ¿Por qué será? Tal vez porque ella fue la que te metió en esto en primer lugar. Julián, si no solucionas esto conmigo, te aseguro que lo lamentarás. Él respiró agitado. Dame unos días. Tienes 48 horas. O hablo con los prestamistas yo misma. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Sabía que lo había acorralado. Ahora, solo quedaba esperar y ver si el miedo era suficiente para hacerlo entrar en razón. Pero lo que no sabía en ese momento era que Marta no era de las que se quedaban de brazos cruzados. Y que, antes de que yo pudiera recuperar lo que era mío, ella tenía un plan propio para deshacerse de mí para siempre. El silencio que siguió a mi amenaza se sintió eterno. Sabía que Julián estaba acorralado, pero lo que no sabía era cuán lejos estaba dispuesto a llegar para salvarse. 2 noches después, mientras volvía a casa de Marina, sentí que alguien me seguía. Mi instinto me gritó que no era casualidad. Aceleré el paso, pero una mano fría se cerró sobre mi brazo y, antes de que pudiera gritar, una voz femenina susurró en mi oído: no sigas metiéndote en lo que no te importa, Teresa. No te conviene, Marta. Me zafé de su agarre con un tirón violento y la enfrenté. Su rostro, tan pulcro y perfecto como siempre, ahora mostraba una sombra de desprecio. ¿Así que llegamos a esto? ¿Amenazas? Escupí con rabia. Tú nos pusiste en esta situación, dijo, su tono gélido. Julián estaba mejor antes de que volvieras a aparecer como un fantasma del pasado. Esa casa es mía, respondí con furia. Y tú solo eres una intrusa que se aprovechó de mi hijo. Marta sonrió de lado. Ya no puedes hacer nada. La casa se vende mañana. Y cuando eso pase, desaparecerás de nuestras vidas para siempre. Me dejó ahí, temblando de ira y desesperación. No podía permitirlo. Esa noche, decidí hacer lo impensable. Me dirigí a la casa por última vez. Llevaba una copia de las llaves que había guardado en un rincón olvidado de mi bolso. Con el corazón en la garganta, entré sigilosamente. El hogar que una vez llené de amor ahora me parecía ajeno, como si me escupiera su indiferencia. Avancé hasta la oficina de Julián y revisé su escritorio. Ahí estaban los documentos de la venta, firmados, sellados, listos para ser entregados en la mañana. La desesperación me invadió. No tenía tiempo. Entonces, vi algo más en los papeles. El comprador era alguien inesperado, un prestamista. Uno de esos hombres con los que Julián se había endeudado. De repente, la verdad me golpeó como un rayo. Julián nunca planeó devolverme la casa. No solo eso, estaba vendiéndola para salvarse a sí mismo, pero ese tipo jamás lo dejaría en paz. Lo exprimirá hasta dejarlo en la ruina. Marta se irá con el dinero, y mi hijo quedará completamente solo. La ira se transformó en algo más oscuro. Si Julián no iba a hacer lo correcto, entonces yo lo haría por él. Con manos temblorosas, tomé los documentos y los escondí bajo mi abrigo. Luego, revisé el cajón inferior de su escritorio y encontré algo que no esperaba: un sobre con dinero. Una gran suma en efectivo. Era la última carta de Julián, su única salvación y ahora, mía. Tomé el dinero y los papeles. Salí de la casa sin mirar atrás. Al amanecer, me presenté en la notaría con los documentos. Aún figuraba como cotitular en ciertos trámites pendientes. Usé lo que sabía y los anulé antes de que la transacción se hiciera oficial. Cuando Julián y Marta llegaron, su horror fue absoluto. ¿Qué has hecho?, rugió mi hijo, su rostro rojo de furia. Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer: salvarte. Marta lo miró con asco. Eres un inútil, Julián. No puedo creer que tu propia madre te haya vencido. Y con una frialdad absoluta, le dejó claro que no estaba dispuesta a hundirse con él. Se marchó sin mirar atrás. Julián se desplomó en una silla, derrotado. Lo miré con tristeza. No te odio, hijo, pero esto fue necesario. Por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mami, ¿puedo volver a casa?, suspiré con el alma rota. No, Julián. Esta vez, el que tiene que aprender a empezar de cero eres tú.
Me marché sin volver la vista atrás. La casa era mía de nuevo, pero mi hijo ya estaba perdido.